Jarrón Chino, tengo el gusto, el enorme placer de poder estar con Ricardo de la Espriella, presidente de Panamá durante 18 meses, entre el año 1982 y 1984, y es un hombre con una gran experiencia en el servicio público y también una memoria privilegiada de su país, de Panamá, por el periodo que le tocó vivir, ¿no? Un periodo que arranca ya por inicios de los años 60 y termina con la devolución del Canal de Panamá el último día del año de 1999. Todo eso son parte de la vida de don Ricardo, y sobre algunas cosas de esas y sobre otras quiero conversar con él. Lo primero, muchísimas gracias. No, gracias a usted y aquí estamos a su disposición en lo que podamos contestar. Bueno, eh, ¿cómo ve el mundo hoy? ¿Qué problemas políticos concibe usted que son más preocupantes hoy? Bueno, hoy tenemos la... Primero déjeme decirle que mi manera de ver las cosas, el mundo ha cambiado poco. El mundo sigue siendo el mundo con sus mismos problemas globales, solo cambian los actores. Ujú. Pero ahora en estos instantes, pues nos bendicieron como locos y está gobernando el país supuestamente más poderoso del mundo. A todo el mundo le dice loco, pues yo creo que él no tiene nada de loco, él es un sinvergüenza empedernido. Que perdóneme la expresión y que si no le gusta a ellos lo que yo digo, allá a ellos. Yo digo que es un sinvergüenza empedernido porque a él solo le interesa hacer dinero y de la forma que sea. Y lo ha demostrado ahora con la amenaza del canal, y que si los chinos, y lo que quería era que le vendieran la concesión, lo quiere él administrar los puertos. Y aparte de los puertos va a querer administrar el canal porque el canal es un gran negocio para una empresa particular, no para el gobierno, pero sí para una empresa. De manera que yo encuentro que el peligro más grande que tenemos, olvidémonos del canal, un señor que le dice a los árabes que va a convertir un cementerio sagrado de ellos en un balneario. Es una falta de respeto y de consideración. ¿Sabes? La gente que es enterrada ahí en las ruinas de esos edificios, y para ir a decir que va a hacer con eso un balneario. ¿Usted cómo se sentiría si fuera en su país que le dijeran eso? Entonces no tiene consideración con nadie. Los Estados Unidos y Canadá toda la vida han sido buenos amigos, buenos vecinos, hermanos. Pues, a mí no me extraña lo de México porque él y algunos otros estadounidenses siempre han odiado a México y desprecian a los latinos, eso. Pero lo de Canadá no tiene nombre. A sabiendas que él depende, que muchos estados pegados al Canadá dependen de la electricidad del Canadá para sobrevivir. Entonces el que tiene enredado al mundo es este señor. Pero lo que le ha hecho Europa, lo que le ha hecho Ucrania, el tipo, el que debe estar muerto de la risa es Putin, ¿no? Que ha ganado todo sin hacer nada. ¿Y Panamá? ¿Cómo encuentra Panamá hoy? Una pregunta bien difícil. Digamos que no la encuentro mejor que antes, Ujú. ¿no? Panamá, pues sí, ha crecido económicamente, la educación ha mejorado parcialmente, pero, pero no gracias a los gobiernos, sino gracias a, malo decirlo, pero es la empresa privada que ha hecho crecer a Panamá. Y no de gratis, ¿no? Yo conocí a un señor aquí en Panamá que era muy famoso, era un señor muy correcto, de una familia de empresarios muy importante aquí. Y él una vez me dijo, hace muchos años, cuando yo era gerente de un banquito, me dice, mira Ricardo, el país crece cuando los políticos duermen.
Y entonces el país crece de noche porque los que trabajamos lo hacemos crecer, porque esto. Así que eso de que los políticos, de que hay corrupción, no hay corrupción, eso viene desde el principio de lo que llamamos nosotros independencia, y no fue ninguna independencia, fue un acto comercial. Y podemos irnos por ahí por muchas cosas, pero no tenemos como una base fundamental que nos una. Nos unió la lucha por la recuperación de lo que llamamos el canal, pero no era el canal lo que Torrijos quería. Torrijos quería era descolonizarlo. A mí me tocó, cuando muy joven, vivir la colonia, tener policías que no eran los suyos. Usted no podía ir a esos lugares siendo de acá, como decimos nosotros, siendo panameño, que eso era de la zona. No podías transitar si no tenías una licencia de ellos, una placa de ellos. No podíamos cruzar al otro lado, o sea, no había el puente ese que ahora, había un barco, un ferry que nos trasladaba de un lado a otro. Carreteras muy malas, bueno, sí, ellos hicieron carreteras. Y durante la guerra, ellos hicieron muchas bases militares que dejaron al país algunas infraestructuras, como aeropuertos, por ejemplo. Sí. Pero todo eso está muy bien. Y lo que estaba muy mal era la forma como nos trataban. Y tener dentro de tu país una colonia de otro tipo. Y que tenías que pedirle permiso a un extraño para cruzar a la otra parte de tu país. Si hubiese sido todo, tú dices, bueno, sobrevivimos con eso, pero el problema real fue la manera como ellos nos trataban. Como ciudadanos no de segunda clase, de tercera clase. Pero ¿y eso no se ve ahora replicado con el trumpismo? Sí, en cierto punto sí. De cierta manera es como volver al pasado, como dice por ahí la novela, volver al pasado. En cierta manera sí, con la esperanza de que solo dure 4 años, si es que dura los 4 años y no se va antes. Pero eso hace mucho daño, no solo a Panamá. A Panamá le está haciendo daño toda la incertidumbre que produce la actitud de este señor, produce incertidumbre. Los negocios se han parado, la gente deja de invertir, no sabe qué va a pasar aquí, nos van a quitar el canal, no lo van a quitar, van a invadir, no nos van a invadir. Y ya pasamos por esa época tan desagradable de una invasión innecesaria, porque fue innecesaria. Uh-huh. La de 1989. Sí, eso no tenía que suceder. Ellos, si querían a Noriega, se lo pudieron haber llevado en cualquier momento, llegar, tocar la puerta y llevárselo. Tan así era. Pero ellos querían destruir lo que llamaban la Guardia Nacional, convertirla en Policía Nacional. No querían que tuviéramos ejército. No todo era malo dentro de ese ejército. Y la prueba es que hubo varios levantamientos para derrocar a Noriega. En mi concepto, Noriega fue mal aconsejado y, como decimos vulgarmente, metió la pata, pues. Allá, Volviendo a esto, de paz. volviendo al papel del canal en la historia de Panamá, recientemente he visto un musical, 1903, no sé si usted lo conoce, si usted ha podido asistir a él, lo han expuesto en distintos ámbitos aquí en la ciudad. Entonces me resultó extremadamente interesante la visión y el alegato nacionalista. En cualquier caso, aquí en un determinado momento hubo un sistema de partidos medianamente confiable, Sí. y medianamente representativo, ¿no? Con el PRD, con los panameñistas, con Morilena. Y con gente, por decirlo así, entre comillas, gente decente. Uh-huh. ¿Y dirigía. qué pasó de eso? Bueno, digamos que la revolución acabó con eso, la mencionada revolución nuestra. Que, como decía Omar Torrijos, parafraseándolo a él en la intimidad, el revolú, sí, que este es un revolú. Y él se reía y decía que no se trataba de una revolución, se trataba de hacer cambios sustanciales en la manera de la política y de gobernar.
pero al principio como que nadie le creyó mucho. Marco Ríos se le conoce por los tratados del canal, pero no se le conoce en la intimidad por todo lo que él hizo. La primera nacionalización que hizo Marco Ríos fue la que se llamaba la Compañía Panameña de Fuerza y Luz. Ella fue una compañía norteamericana que le vendía la electricidad, el gas para la cocina, y le vendían y tenían los teléfonos. Era teléfono, luz y gas. Y se llamaba Compañía Panameña de Fuerza. Fue la primera nacionalización que hizo Omar. Y pocos la recuerdan. Yo diría que eran pruebas. Volviendo a él no quería ser un gobernante, gobernar. Él no tenía ni oficina oficial. Ujú. Despachaba de una casa. Pero como él decía, este es un pueblo muy revoltoso porque somos poquitos pero perequeros. Entonces le decían, es la herencia española que tenemos. Pero, se hizo amigo de Felipe González y tengo anécdotas de Felipe González cuando Felipe González todavía estaba en la clandestinidad. No sé quién lo trajo acá, pero se hizo muy amigo de Felipe González. Y en una tarde que yo estaba ahí con él, yo veo que Felipe se para y se va para una esquina y se pone así. Y dije, ¿qué le pasa? Y dice, no, está nostálgico y está ahí oyendo el flamenco. A propósito, usted ha tenido muchas oportunidades de conocer a figuras políticas mundiales. Algunas. ¿Qué 2 o 3 figuras políticas le causaron más impresión y por qué? Bueno, de las figuras, por decirlo de esa manera, que era político, fue el Papa Juan Pablo, que era un político, porque ese señor era político. Podría haber sido un gran papa de la iglesia, pero era un extraordinario político. El otro político que me causó impresión fue Ronald Reagan, aunque no parece. Sí. Y yo encontré en Ronald Reagan un hombre muy correcto. Yo tuve la oportunidad que me ofreció un senador amigo de ir a visitar a Reagan a la Casa Blanca. Y teníamos una duda de que él fuera a cumplir con los tratados del canal, sobre todo en la parte del que hablaba de los salarios que tenían que ser iguales. Y cuando yo fui a donde él, yo le pregunté si él iba a cumplir los tratados. Y él me dijo que él había sido enemigo de los tratados y no le gustaba que un Tin Hall dictator le hubiera dicho a los Estados Unidos lo que tenían que hacer. Y que sí, que él no estuvo nunca de acuerdo en nada, pero que los tratados eran una ley de los Estados Unidos. Y él como presidente de los Estados Unidos tenía que cumplir las leyes de su país. No como ahora. No como ahora. Por eso lo pongo de ejemplo, porque el tipo dice, y yo voy a cumplir con la ley, por eso voy a cumplir su tratado. Entonces yo le dije, bueno, qué bueno, porque tenemos un problema. Y comenzamos a hablar del problema. Y lo resolvió. Él resolvió el problema de uno, yo le resuelvo eso. Y llegando yo acá, resolvió el problema. Entonces fue un hombre de palabra y un hombre honesto. Me pareció muy honesto. Y me impresionó porque yo tenía otra idea de quién era Ronald Reagan. Y cuando lo comparo con este señor, yo digo, bueno, ¿cómo los Estados Unidos han podido caer en esa decadencia? Porque esto es decadente, es una decadencia de los Estados Unidos. Y ojalá salgan pronto de eso, porque los Estados Unidos han sido un gran país. Y de líderes latinoamericanos, ¿a quién destacaría? Aunque tú no lo creas, a Perón. ¿No? ¿Por qué no? Claro que sí. Bueno. Hay varios, ¿no? Yo de Perón, también había otro militar que yo traté, el Perú. Velasco Alvarado. El otro que le siguió a Velasco Alvarado, Bermúdez. Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, un gran señor, un gran militar, un hombre decente, un hombre austero
y un patriota, ese hombre quería su país, y me impresionó muchísimo. Pero te puedo hablar de mucho porque yo me hice muy amigo de Belisario Betancourt, Ujú. ¿no? Y tengo muchas anécdotas con él, porque con eso del grupo de contadoras, Sí. nosotros recorrimos todo Centroamérica y México. Y a veces él venía en su avión, que tenía un avión, y paraba aquí, me recorría y me iba con él. Y tuvimos todo tipo de experiencias. Pues, tuvimos experiencias con el que gobernaba Guatemala, que era un militar que estaba y Ríos Montt. Ríos Montt, y que entonces Betancourt siempre decía, hay que tener cuidado. Y yo comenzaba a molestar y a hablarle de su grandeza. Y Betancourt me miraba, oye, Ricardo, cuidado. Te puedo contar una anécdota que no le he dicho a nadie. La verdad no le he dicho a nadie, Mariela, esto yo no se lo he contado a nadie. Un día venía con Betancourt de uno de esos viajes y paramos aquí en el aeropuerto Cume y yo le digo, Belisario, quédate, ya estás aquí, vete a almorzar. Ese hombre es que tenemos que hablar por teléfono con el presidente de México, que no hemos hablado, con Con Fox. O no, antes, era antes. adelante. Salinas. No. Cedillo. ¿Cómo se llamaba el presidente en los 80? Puede ser Él sucedió, él le sucedió. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Sí. Él fue después de López Portillo. Sí, Miguel de la Madrid. Entonces hablábamos con él, pero habría que comunicarse ese día por teléfono para hacerle un resumen del recorrido que habíamos hecho. En el camino, él me dice, mira Ricardo, necesito que me hagas un gran favor. Y yo, dime qué es. Tú sabes que Noriega sigue mandándole armas a la guerrilla. Y yo tengo que parar eso. Eso no está bien. Y yo necesito pararlo, pero tú puedes. Digo, mira, Belisario, vamos a hacer una cosa. Ahora que llegamos ahí a la presidencia, yo voy a llamar a Noriega. Y le voy a decir que tú estás aquí y quieres hablar con él. Y dice, no, pero yo te voy a encerrar en una oficina y tú vas a ver a Noriega y lo vas a poner de arriba abajo. Y tú verás que más nunca te vamos a dar armas. Y se me queda viendo así. Y digo, aquí en la confidencialidad, él es muy cobarde. Y Noriega tenía el negocio con Mike Alari, un israelí Sí. que había sido general de las fuerzas de Israel y que lo mandaron acá en la época de Trujillo, y conoció a Trujillo, y él era el que visitaba Centroamérica en la parte de seguridad de allá. ¿Sabe? Pero él y Noriega se hicieron muy amigos y entonces ellos vendían armas a los movimientos de guerrilla, armas que habían recolectado en diferentes partes del mundo. Entonces, el negocio de Noriega no era la droga, el negocio de Noriega eran las armas. En la droga lo metieron los gringos con el tipo que se llamaba un coronel, ¿te acuerdas? North. Oliver North. Oliver North. Ese coronel metió a Noriega en droga porque Noriega trabajaba para ellos. Claro. Y entonces le dijo que tenían que vender la droga a sus amigos, porque Noriega conocía a los tipos que tenían los contactos con la droga porque los había ayudado. Sí. Pero él no estaba en el negocio. Entonces le pidió que con eso iban a financiar a los contras de Nicaragua. Correcto. A propósito de Nicaragua, ¿qué sensación le produce ahora? Que fue un fracaso el esfuerzo que se hizo y el riesgo que tomó Torrijos para ayudarlos a deshacerse de Somoza. Si Torrijos hubiese vivido lo suficiente, pues no creo que estarían ahí. Se lo digo con toda sinceridad. Y una de las causas, yo siempre he dicho que Torrijos fue asesinado. Y tengo mis razones para decirlo. Yo no sé si decirle esto. Sí, sí, por favor. Es muy delicado. Y no lo hablamos, pero Torrijos era muy, ¿cómo le digo yo? No era iluso, sino
ingenuo. Bastante ingenuo en muchas cosas. Entonces, un día ahí en casa de Rigoberto Farallón, estando los dos solos, me dice, y yo recordé algo que él me había dicho en Cuba, cuando nosotros fuimos a Cuba, que estábamos solos, él y dos más, y íbamos a hablar del día que habíamos pasado y él nos hizo, porque estábamos grabados, que nos cuidaran. Y él siempre decía que lo estaban grabando con el ego y todo, pero que lo tenían monitoreado. Entonces él me dice a mí, yo voy a tener que hacer algo que no hubiese querido tener que hacer nunca. Y es dejar que los gringos usen una base porque querían invadir Nicaragua. Entonces yo digo, cállate, que te están oyendo, porque los nicas nos tenían penetrados, que el servicio secreto de los nicas tenía penetrados. Y Torrijos muere unos días después. Lo puso uno a pensar, ¿quién estuvo mezclado en el asesino? Que los gringos no les convenía a asesinar a Torrijos, porque Torrijos los estaba ayudando en toda la región. Que el único tipo que ellos tenían que los podía ayudar con liderazgo para contrastar a Fidel era Torrijos. Entonces a ellos no les convenía de ninguna forma. En una ocasión que yo investigaba algo que yo le pedí que me investigara, él me dijo, busca al beneficiario. Quien sea beneficiado empieza a investigar por ahí. Y yo se la apliqué a él, le digo, bueno, fue lo que le dije cuando me entrevisté con él que estaba en la cárcel de Renacer. Yo le pedí que no se muriera sin dejar escrito lo que él sabía. Pero él sabía más de lo que nosotros sabemos y lo que él dijo. Él sí me reconoció que era una muerte muy extraña y que habían movido el avión y que habían cambiado el piloto y que el avión había estado solo. Pero después otros militares me contradicen eso, me dicen que el avión nunca estuvo solo, que sí se movió, pero que se cae que el piloto sí lo cambiaron. Total, hay una serie de qué pasó. Entonces, yo tengo una impresión, quizás equivocada, pero cuando yo me entero que el avión está desaparecido, yo llamo al anterior presidente Laca, que le decían Jimmy Lacas, que él quería mucho a Torrijos. Yo hice un escrito por ahí que decía que sin Lacas no había Torrijos, porque Lacas presionó a Torrijos muchas veces y dejó el dedo está muy personal. Pero entonces íbamos a Lacas que se iba de viaje. Yo me enteré en la madrugada del sábado. Él se había perdido desde el viernes, pero todo el mundo sabía, todos sabían dónde estaba. Porque eso no estaba perdido. Estaban haciendo un show que yo no sé por qué hacían ese show. Por las cosas que yo después supe averiguar. Entonces yo le digo a Jimmy, oye, Jimmy, no te vayas, que el avión del general no aparece. Eso fue como a las 5 de la mañana. Y él me dice, venme a buscar. Yo lo recogí ahí en el Carmen, como a las 5:30. Esto me suena a golpe, pero me decía, de joven, esto me suena a golpe. Y él era un hombre muy, muy malicioso. Entonces nosotros seguimos investigando. Entonces, él y yo acordamos en traer un investigador privado. Estábamos haciendo averiguaciones. Nunca dejamos de hacerla, estábamos haciendo averiguaciones y un día él me dice a mí, como a los 2 o 3 días de estar que venía leve, me dice, oye, vamos a dejar esto, ¿sabes? Nosotros no vamos a revivir a nuestro hermano sin eso.
Entonces yo me le quedo viendo, le digo, ya te llamaron, ya te amenazaron. Y él se quedó callado, miró para arriba así. Y yo, ya está claro, mensaje recibido. Tus amigos de allá, pues yo le decía a Noriega, bueno, pues si ustedes mismos dieron busca a los beneficiarios. Y para mí siempre estuvieron involucrados ellos. ¿Cuál de ellos? No sé, pero sí estaban involucrados. Y cuando sucede eso, yo voy a la Fuerza Aérea aquí, en Tocumen, y estaba el mayor Villalaz, creo que se llama Villalaz. ¿Te acuerdas de Villalaz? Estaba el mayor Villalaz y yo le digo que dice, no, que lo estamos buscando por diferentes lugares porque... Y entonces yo le digo, ¿tú tienes la grabación del piloto? Dice, sí, pues pónmela. Y el piloto decía, Coclecito a la vista, cambio y fuera. ¿Qué pasa? Que el Coclecito estaba allá abajo en un valle. Y cuando tú estabas aquí entre dos montañas, ¿qué pasaba? Tú avisabas que ya tenías la pista vista, porque allá abajo no había comunicación. Sí. Entonces le digo, ¿dónde lo estás buscando? No, que por ahí, pon toda tu gente a buscarlo aquí alrededor de Coclecito. Si el piloto dice Coclecito a la vista y de ahí no supiste nada más, pues no, a buscarlo aquí. Pues me acordé del caso, ¿te acuerdas del caso de Edwin Fábrega? Que se quedó allá en el Darién, metió varios días en un avión. Búsquenlo ahí. Y él decidió buscarlo. Entonces yo le pregunto a este mayor, que era muy decente y yo me llevaba muy bien con él, un buen piloto, creo que trabaja para la empresa privada todavía, a pesar de que ya tenemos cierta edad. Y yo le digo, ya le avisaste a los gringos para que te presten, los gringos tenían un avión que localizaba los metales. Y digo, eso lo hace, me dice, eso lo hace mi coronel Contreras, que es Eliasson. Yo llama a Contreras, pero yo cuando decía, Armando, ¿qué? No, ya apareció, ya lo encontramos. Ya. De una vez lo encontraron. Se sabía dónde estaba desde el día que cayó ahí. ¿Ves? Entonces, las cosas que pasan, había dos campesinos que sintieron dos explosiones y esos campesinos desaparecieron. De una vez lo desaparecieron. Me gustaría ahora hablar un poco de la figura del político. Antes se ha referido a la mala calidad de los políticos y a cómo la gente percibe que ellos son parte del problema, ¿no? En su opinión, ¿qué cualidades deberían tener los políticos? Mira, la cualidad más importante que un político debe tener es amar a su pueblo. Si el hombre que quiere dirigir una nación no ama a su pueblo, ¿cómo la va a dirigir? Tienes que querer a la gente. No es lo mismo ser político, pongo un anuncio y voy a hacer y voy... No. Pisa la tierra, busca a la gente, mira los problemas. Ama a tu pueblo. Si tú lo tienes, es que tu pueblo es como la familia tuya. Si tú no quieres a tu familia, no quieres a nadie. Entonces los políticos yo digo que son oportunistas. Los últimos que yo conocí son oportunistas. ¿Dónde está el amor por su pueblo? Para mí el político tiene que amar a su pueblo. Y en términos de conocimiento, en términos de capacidades, ¿qué debe saber? Tiene que ser inteligente para ir adquiriendo conocimiento. No lo puede saber todo, pero debe ir adquiriendo, debe tener interés en adquirir conocimiento, en cómo se solucionan los problemas, cómo se arregla la educación, cómo arregla la economía, y eso se va adquiriendo. Eso no lo puedes traer todo contigo, pero lo adquieres. ¿Los partidos políticos tienen futuro? Siempre han existido y creo que sí, existirán. Y tienen futuro porque venden ilusiones. Son vendedores de ilusiones, entonces la gente se va detrás del vendedor de la ilusión, porque la gente es ilusa. Desafortunadamente el pueblo es iluso. Y ahora con los nuevos mecanismos que tenemos del teléfono, de la televisión, del internet, de todo eso,
¿Cómo ha vivido usted ese cambio? Si lo usas para bien, también me interesa ese cambio. Lo he usado, no digo que lo he usado para él, lo uso todos los días. Todos los días entro al internet, todos los días estoy en el chat, todos los días uso el teléfono. Yo todavía me mantengo activo y me quiero mantener activo, porque no quiero estar ahí sentado sin hacer nada, ¿no? Entonces hago cosas y eso ha sido de gran ayuda para mí. Así que yo encuentro que es una gran ayuda para la humanidad, para el bien de la humanidad. Mire, todo artefacto bien usado es bueno para el ser humano. Si esa cámara ella la usara en otro sentido y busca otra cosa, todo le sale mal y vende otra idea. Así que volvemos al vendedor de ilusiones, que es el político. Bueno, pues yo creo que, don No sé si Ricardo, te aburrí. no, ha Te estado, aburrí con lo de Torrijos. no, es excelente. Creo que es un testimonio vivido y Sí, viví con, mira, vuelvo y te repito, Belisario Betancourt, el señor del Perú, que Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, que lo respeté mucho, a Carlos Andrés Pérez, que fue otro De Venezuela. de Venezuela, que ayudó, porque la conquista esta del canal que llamamos la conquista no vino sola. Torrijos recorrió el mundo. Sí. Parte de su recorrido yo lo acompañé. Entonces, los presidentes como Carlos Andrés Pérez, como el otro, López Michelsen. López Michelsen, Carlos Andrés Pérez, el otro que lo ayudó mucho fue, Manley de Jamaica. sí, Manley ayudó, Manley lo ayudó, había otro que siempre venía, que lo conocía, Oduber. Ajá. Oduber quiso mucho más. Sí. Eran el grupito así como de él que lo ayudaron. Bueno, yo creo que también este es un buen mensaje para la actualidad, ¿no? Que el gobierno panameño tiene que darse cuenta de que no puede estar solo No. y de que tiene que buscar alianzas. No puedo semejante barco ir yo a remar solo, ¿de dónde lo voy a llevar? Y si se me quiebra el remo ese, que quedó a la deriva. El mundo actual está comunicado, lo prueba eso, lo que estamos hablando del internet, los teléfonos. El mundo está, si no estuviera comunicado, ¿cómo viviríamos hoy? La comunicación es una realidad ahora. Entonces tú no puedes decir yo solo me basto. Nadie se basta solo. Eso es una falacia. Ningún político en el poder se puede bastar solo. Depende mucho de todas las personas que lo ayudan. Entonces, si eres un país que quiere seguir independiente, busca la ayuda de todos tus vecinos. Ellos son los que te van a ayudar a ser independiente. Y no seas malagradecido y digas que tú puedes solo. Bueno, yo creo que este es un mensaje muy, muy inteligente y muy bello para terminar nuestra conversación. Muchísimas gracias, don Ricardo, por su tiempo, por su amabilidad, en nombre del Jarrón Chino.